vemos un poco el recorrido, la iniciativa y los recursos que nos presentó Sociedad Bíblica. Recuerde que la Sociedad Bíblica es el ministerio internacional, ¿sí?, que se dedica a la distribución, traducción, producción de la palabra de Dios para las iglesias alrededor del mundo. Si algún día tiene el tiempo de seguir y conocer la historia de la Sociedad Bíblica, bueno, va a ser muy interesante. Hace poco tuvimos un saludo de su presidente, Rubén del Rey, un gran amigo, y una historia de vida de él, de su familia, de sus padres, en relación a no cansarnos de divulgar la palabra de Dios. Y hoy vamos a entender un poco por qué. Por eso, la primera introducción que quiero hacer es esto, cerrar este mes de la Biblia con este lema que nos dejó Sociedad Bíblica para este mes, que es centrados en la palabra del Señor. La Biblia es el centro. Usted va a ver algunas imágenes allí. La Biblia es el centro. No es un video, es una imagen. Es la imagen que dice, la Biblia es el centro. Ahí está. Esta Biblia como centro de tu vida, de tu familia y de la iglesia. Increíblemente, y hablando con sus directivos y con su equipo, tuve también la oportunidad de hacer en uno de los devocionales también a todo el equipo de Sociedad Bíblica, charlábamos sobre eso. ¿Cómo puede ser que la Sociedad Bíblica tiene que decirle a las iglesias, lean la Biblia? Lean la Biblia, prediquen la Biblia, que la Biblia sea el centro del mensaje. Porque las emociones, el show, las profecías, las palabras que nos endulzan los oídos, hay que tener cuidado. Por eso me impactó y me gustó, y te quiero dejar este lema, centrados en la palabra de Dios. Porque si no nos desviamos de la palabra de Dios. Y es muy fácil, porque nos vamos para esto que me gusta oír, o para aquello que me gusta oír, o porque este pastor dice esto, porque este profeta dice el otro, porque este apóstol dice lo otro. Y es complicado este último tiempo. Por eso es tan importante volver y centrarme en la palabra de Dios, como nos indica la Sociedad Bíblica. Dice en la segunda imagen que nos muestra, no basta con tener la Biblia en la mano. Es importante venir con la Biblia, tenerla. Sí, usted vio ahí en la exposición bíblica que hicimos que yo tengo un montón de Biblias, lo cual no me hace más ni mejor cristiano, ni más ni mejor pastor, sino simplemente un poseedor de Biblias. Conozco cantidad de teólogos que no conocen a Cristo, simplemente conocen la historia. Por lo tanto, no basta con tenerla en la mano, sino, como dice, debemos permitir que habite en nuestros corazones y que transforme nuestras vidas, como ustedes contaban en sus testimonios. Fíjese que si usted dedica ese pequeño tiempo diariamente, la palabra te va a confrontar. Ahí la hermana decía, nos dice sabio, pero también nos dice necios. Y nos indica lo que está bien y lo que está mal, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo bueno es que, pese a quien le pese y le guste a quien le guste, usted tiene un pastor acá que le dice lo que le gusta y lo que no le gusta. Y la verdad que no me interesa lo que usted piensa, me interesa lo que dice la palabra del Señor. Y hasta que yo esté aquí hablando, voy a decir la palabra centrado en la Biblia y en la palabra del Señor. Y así tiene que ser en nosotros. Hay algo que siempre rescato y les digo, cuando yo termino de predicar, cuando termina de escuchar a ese mensaje en las redes, o cuando termina de leer lo que lea, o de que le dijeran lo que le dijeran, vaya a la palabra de Dios y busque. Vivir centrados en su palabra impactará tu vida, tu entorno y tu sociedad. ¿Qué es lo que hicimos con esta iniciativa? Cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos centrados en la palabra de Dios, y la compartimos, y cuando la leemos tanto, vas a ver que te vas a empezar a saber de memoria versículos y palabras, y vas a tener respuestas para dar un consejo, para decir algo, y te va a salir solo. Ay, mira, y porque se llama estudiar, ¿no? Se llama capacitarte y prepararte. Entonces tenés una respuesta bíblica, porque tus palabras y mis palabras no sirven.
Vuelvo a repetirte, Jesús podía responder un montón de cosas, pero te decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque estaba escrito, porque la palabra tiene poder, la palabra de Dios. Y eso va a impactar a tus amigos. ¿Le hablas a tus amigos de la palabra de Dios? No, pero es muy anticuado. Háblale con tus palabras. Por eso masticá la palabra y aconsejá, habla. Vas a ver que nunca vuelve vacía. Compartila, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza. Y también tiene que impactar nuestra sociedad. ¿Cuánto la necesita? Voy a mostrarles 4 o 5 características que nos regala Sociedad Bíblica en relación a la palabra de Dios para cerrar este momento. La primera es que la palabra es como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. La palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. No es siempre dulce y apacible. Es como fuego y como piedra. Dura. ¿Acordás cuando los discípulos dijeron, qué palabra dura es esta? ¿Quién la podrá escuchar? Porque la palabra de Dios es eso en nuestras vidas muchas veces. Por eso muchas veces el pastor va y te dice una palabra, qué duro este pastor, ¿por qué me dijo esta palabra? ¿Qué? Eso me quemó, me incomodó. Exactamente es lo que hace la palabra de Dios. Y si leíste los proverbios durante este mes, te has dado cuenta cuántas veces te dijo necio el Señor. ¿Cuántas veces te dijo, esto no está bien, esto tenés que corregirlo? Eso hace la palabra de Dios. Nos indica lo que está bien y lo que está mal. Otra característica que nos indica Sociedad Bíblica, que es la palabra de Dios, esta la conocemos muy bien, el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lumbrera, dice la versión Reina Valera. Tu palabra es lámpara y es luz. En medio de la oscuridad, muchos de ustedes en los testimonios contaban, tuve esta semana este problema, esta situación. Vas a tener aflicciones, problemas, momentos de oscuridad, momentos donde no vas a saber qué hacer y no sabes, viste, cuando no encontrás, o tu hijo te dice, no encuentro, y vos decís, prende la luz, mi amor. O sea, prende la luz, acá está, ¿viste? O cuando estás así, agarra, poner la linterna del celular y encontrás. Eso es la palabra de Dios. Cuando estás perdido, cuando estás tanteando, cuando no sabes para dónde ir, cuando no sabes qué elegir o decidir, es luz, es lámpara. Y si vas con la palabra, caminas seguro, porque vas ahí iluminado. Si no, hay tropiezo y hay problemas. La palabra también, dice Hebreos 4:12, es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada. De 2 filos penetra hasta el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. A mí me encanta el detalle del Señor en esta palabra, ¿no? Te explica bien hasta dónde llega. En la otra versión te dice hasta los tuétanos, en las entrañas. Bien clarito, como que te diga, eso hace la palabra de Dios, es una espada. Fíjate que hasta ahora te está dando todas cuestiones duras de la palabra de Dios. Sin embargo, y hoy lo vas a ver un poco en el cierre de la palabra que voy a hacer, sin embargo, fíjate y date cuenta que hoy cada día la hacen más light, más suave, más tranquilita. Ya no es una espada la palabra de Dios. ¿Sí? Es una almohadita. ¿Sí? La palabra de Dios es almohada, que te acaricia la piel y te embellece el rostro y el cabello. Pero acá dice que es una espada, que te va hasta los tuétanos y a las entrañas. Y entra y sale, porque la espada de doble filo tenía esa característica, te mataba cuando entraba y te terminaba de matar cuando salía. ¿Sí? Eso dice el Señor, que es la palabra de Dios. También dice que es espejo. ¿Sí? El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo.
Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En la palabra nos podemos reflejar, ¿sí? Y a veces nos olvidamos de cómo somos. Y la palabra nos recuerda, ¿sí? Que somos pecadores. Nos recuerda que necesitamos de Dios. Entonces, cuando a veces escuchamos algún otro mensaje o alguna otra palabra, ay, esto necesitaba. Que me digan que soy bueno, que todo me va a ir bien, que todo está... La palabra de Dios te indica promesas hermosas y también te muestra realidades de tu vida y de lo que va a suceder. Es un espejo de la realidad. Santiago 1, 23, 24. Y creo que me queda uno o dos más. Como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche, la memota, la mema. La palabra de Dios es esa leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amén. Decirle, Señor, como contaba Debo ahí, Brisita y demás, anhelo llegar a Ailu. Bueno, el alimento, Lauti oraba para que sea la palabra, justamente, y no otro. Que anhelarlo, ¿sí? Cuando tener hambre y sed. Lo que produce el mundo, lo que produce el entretenimiento, lo que produce esta pantallita acá, que hoy, gracias a Dios, lo vencimos y le ganamos, es que no tengas ganas de leerla. Fíjate, Laura lo contaba hoy en su veracidad, no tenía ganas, ¿sí? Porque Dios le mostró que era mala, entonces dice, no tengo ganas, no tengo ganas, pero después Dios nos gana, Él nos conquista, y que puedas tener ese momento del día de decir, anhelo. Mira, me gustó esta versión que puso Sociedad Bíblica, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ¿sí? Ya tuviste bebé y demás, cuando quiere. Tiago no lloraba nunca. Él fue un bebé, jamás molestó y lloró. Lo único que hacía un momentito era, ¡ah! Era lo único durante el día, era en sus 30 segundos, ¿sí? Yo le metía en stun también ahí, cosa que, y quedaba listo. Hasta el otro día no se despertaba. Era una maravilla, un bebé impecable. Así somos nosotros. Y a veces cuando no lo anhelás a gritos, el Señor medio que te hace estar en una circunstancia y demás que tengas que gritar, Señor, necesito una palabra. La hermana Paula nos contaba, estuve pasando por una situación, la hermana Cata también, y bueno, es para que vayas a la palabra, para que pidas a gritos la palabra de Dios. Amén. ¿Vas a gritar de acá a diciembre, Señor, dame una palabra? Amén. Dar un aplauso al Señor. Voy terminando. Otro, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Eso que Jesús utilizó diciéndole a Satanás en la tentación, es justamente eso, que a veces pensamos que también necesitamos otras cosas. Satanás fue esa la tentación que le hizo a Jesús. Tenés hambre, fíjate, necesitas esto, lo otro. Enseguida el enemigo viene a hablarte al oído. Mirá, vas a la iglesia, escuchás eso, tenés esa palabra, la otra, y no solo de pan. Cuidado con las tentaciones, con las necesidades del día a día que te alejan de la palabra de Dios. Lo primero que tenés que hacer, como bien hacen muchos, a la mañana, a la noche, la palabra de Dios. Ese pan, ese alimento, esa leche que te nutre, que te da fortaleza, y con eso arrancás el día, con eso cerrás el día para vencer a la tentación, la palabra de Dios. Miel, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel, decía el salmista. Aprendí a amarla. Si hay algo que yo aprendí desde mi adolescencia es amar este libro. Tanto que compré un montón y que me regalan Biblias y que saben que amo la palabra de Dios, pero por sobre el libro, que me encanta, por supuesto, amo su palabra. Hablando con mi madre el otro día, me decía, ¿cuáles serían tus vacaciones perfectas y demás? Las mías, el mate,
La Biblia y algo con agua, qué sé yo, una montaña, un río, una laguna, un charco, algo. Solo, ahí repite la hermana Lidia, solo, 2, 3 meses. Ah, Tiago dice que tiene, bueno, se me acabó la palabra. Y Tiagui. Mi hermano, en mis tiempos donde no tenía a Tiagui, que tenía otras bendiciones, si no después teníamos problemas en casa, yo me iba al monte, ¿sí? Yo vivía en Brasil, hay montes, hay morros, montañas, 2, 3 días con el mate, en ayuno, con la palabra, es como miel a mi boca, a mis huesos. Volvé a la palabra, pero amala, deseala, saboreala. Eso se produce cuanto más la busques, cuanto más la leas. Y por último, es una semilla, la palabra de Dios. Por eso es que te invito a que la compartas. A veces la compartís, etiquetás a alguien, le decís a alguien una palabra y vos decís, bueno, no sé, no me escuchó, no me dio bolilla, no le interesó. Dejá, es una semillita siempre la palabra de Dios. Dice que no vuelve vacía, que crece y que da fruto. Dice, incluso a nuestros hijos, repetirle la palabra de Dios, a tus nietos, repetirle la palabra de Dios, al de la carnicería, al de la verdulería, al de tu trabajo, vos decirle la palabra de Dios. Vas a ver que no vuelve vacía, vas a ver que esa semilla crece en el corazón. Amén. Entonces, semilla, miel, pan, leche, espejo, espada, lámpara, luz, fuego, martillo, es la Biblia, la palabra de Dios. Le damos este aplauso al Señor, a la Biblia, a la palabra, en este cierre del mes de la Biblia. Y solamente para finalizar, quiero preguntarle esto entonces que estaba en el título. Porque yo puse los que guardan su palabra hasta el fin. Y mi pregunta es, ¿seremos nosotros una generación que guarda su palabra hasta el final? ¿Seremos esa generación? Porque yo te leo 2 o 3 versículos, si querés buscarlos, si no te los leo rápido. La palabra de Dios lo dice mucho, yo solo te leo algunos. En el Salmo 119, 16 dice, me regocijaré en tu palabra y en tus estatutos, y no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Una de las cosas que el Señor insistía en su pueblo en el Antiguo Testamento es que no se olviden de las palabras que oían y que escuchaban. Mirá, en Josué capítulo 1, verso 8, algo que conoces muy bien, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él, para que entonces puedas hacer prosperar tu camino y todo te salga bien. Amén. Se lo dijo a Josué, le dio una enseñanza, no solo léelo, guárdalo. Poné en obra lo que está escrito en esta palabra, entonces todo lo que hagas va a salir conforme a mi voluntad. Bien, guardá esta palabra. Y la encontramos también en el final de la Biblia, en el capítulo 22 de Apocalipsis. Después deja guardado ese capítulo, que lo vamos a leer en el final. En el capítulo 22, en el verso 7, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de las profecías de este libro. Dichoso, bienaventurado el que guarda la palabra de las profecías de este libro. En este tiempo de tanto profeta y tanta palabra rara, hay suficiente profecía en este libro, que ya está escrito y que se va a cumplir y que se cumplió y que se está cumpliendo y que faltan cumplirse. Dichosos, bienaventurados los que guardan esta palabra. Ahora,
¿Cómo fueron? Yo digo, para tratar de pensar, ¿cómo voy a guardar la palabra? ¿Cómo será? Porque ¿vos pensaste que somos la generación que está viva hoy? No hay Pedros, no hay Moisés, no hay Josué, no hay Calvino, no hay Luteros, no hay apóstol Pablo. No, estamos nosotros. Somos la generación que está viva. Entonces, normalmente yo una de las formas que tengo para aprender es ver la vida, como siempre te enseño, de otros, leer sus vidas. ¿Cómo guardaron? ¿Cómo guardaron nuestros antecesores la palabra de Dios? ¿Cómo hicieron para que este libro llegara hasta nuestros días? ¿Qué precio pagaron para que hoy vos y yo tengamos esta Biblia en la mano y esta palabra y la podamos leer? ¿Cómo guardaron la palabra? Yo quiero que veas este video y después de este video vamos a finalizar la palabra con un momento especial en el altar. Pero para que te sirva de ejemplo, para vos que tal vez te sentís una especie de mártir porque venís el domingo o porque lees la palabra un día o ¿qué haces o qué no haces para guardar la palabra? Vamos a ver qué hacían nuestros antecesores para aprender de ellos. Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del Premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo. Y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda, 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacobo fue apedreado hasta abrirle el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite ardiendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero más adelante, en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos por la fe y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por traiciones. Los reformadores. Juan Wycliffe, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín, llamada la Vulgata, fue declarado hereje. Murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje.
y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis. El 31 de octubre de 1517, él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. Y la lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, Juan Calvino, fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios. Y después de siglos, aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el Día de la Biblia y recordemos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios, sin que nadie nos persiga ni nos lo impida. ¿La lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros? ¿Y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra? Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones. Y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Feliz Día de la Biblia! Amén. ¿Sabes que anoche cuando oraba para que Dios me diera las palabras correctas y sabias para decirte hoy, pensaba, cuando yo decidí ser misionero, de las primeras y más hermosas cosas que me tocó hacer es distribuir la palabra de Dios y Biblias. Y sí fui preso también por eso, distribuyendo la Biblia en medio del comunismo. Pero no podemos ni pisarle los talones ni atarle los zapatos a estos hombres y mujeres de Dios. Y decimos, qué tremendo, qué bueno, gracias, porque hoy puedo tener esta Biblia en la mano y más. Y yo pensaba, porque pensaba en mí también en aquellos momentos, y pensaba en decirte hoy a vos y demás, ¿y no será que esa persecución, y no será que esa necesidad, y no será que esa falta de libertad les producía esas tribulaciones, les producía realmente la necesidad de Dios? La mayoría de ellos murieron por esta verdad. Pagaron un precio altísimo. ¿Y dónde está Dios? Porque hoy vivimos en un mundo donde si Dios no hace lo que yo quiero y como yo quiero, no soy bendecido. Y no solo lo pienso yo, sino que lo piensa la iglesia. Y ese no es bendecido porque no le está yendo bien, fíjate. Y ese no tiene plata, ese no es bendito. Ese que tiene plata es bendito. Todos estos muchachos que hablamos acá, ninguno de estos parece que fue bendito. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento pagaron un precio de vida para que hoy podamos leer esas palabras en la comodidad del hogar, en la comodidad del celular, en ese ratito que tenemos. ¿No será que esa comodidad es la que nos está haciendo mal? Benditos tiempos en que te llevaban hasta el circo romano y te decían, tenés que simplemente confesar que esto es mentira. ¡No! Y morían. Todos los discípulos de Cristo, fíjate cómo finalizaron y terminaron.
Y vos lees las palabras y dices, ay, qué linda esta palabra para mi vida, qué bendición. Persecuciones, tribulaciones, pruebas. Por este libro que hoy tenemos en la mano y que hoy nos da confort y comodidad. Y buscamos la promesa, buscamos la parte linda, simple, y pensamos realmente que a veces somos mártires y que nos pasa lo peor a nosotros y demás. Cómodos. Hoy la iglesia cristiana es una iglesia cómoda, confortable, dominguera. En la mayoría, el otro día estaba hablando con algunos hermanos y pastores y le decían, la mayoría del mundo, lo que se está produciendo es gente yendo a las iglesias como una salida más. Vamos al cine, al teatro, al recital y bueno, también voy a la iglesia. No se trata de eso. Esta gente pagó un precio por la palabra de Dios. Sus propias vidas. Persecuciones, tribulaciones, pruebas. ¿Será que a veces, y pensaba eso anoche yo, porque al menos en mi vida fue así, siempre necesité de Dios, desesperadamente? ¿Y será que eso no es lo que me mantuvo cerca de Él? Cerca a estos hombres y mujeres de Dios, los que los mantenía fervientes. Cerca era justamente la persecución, la tribulación, la necesidad. Mira, Jesús habló de esto cuando dio el sermón del monte. Dijo, Mateo capítulo 5, verso, te leo porque están todas las bienaventuranzas. Te leo desde el 9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sos cuando por mi causa os vituperen, te persigan y te digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque tu galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas antes que a ustedes. Dichoso, feliz, quiere decir bienaventurado, porque me persiguen, porque me torturan, porque los quemaban en la hoguera, porque los desechaban. ¿Será que esa persecución era lo que le provocaba la necesidad de Dios? ¿Será que a veces venís flojito de papeles y andás distraído y cuando algo pasa en tu vida decís Dios? ¿Y es lo que realmente estabas necesitando, necesitar de Él? ¿Es lo que te acerca a Dios? ¿Una necesidad? ¿Será que la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia perseguida? Tal vez sí. Y qué bueno que sea así. Bienaventurados, dichosos, cuando los persigan. Jesús, el Hijo de Dios, fue perseguido, torturado y muerto en una cruz. Nadie te está pidiendo hoy que entregues tu vida a muerte y demás, pero mi hermano, para con la comodidad, con el entretenimiento, con el confort, con sentirte algún tipo de mártir. Estos eran mártires. Dichosos y felices. Entendían la eternidad. Y el apóstol Pablo, que conoció de persecuciones y así las pasó, a los hermanos en Corinto que andaban cómodos les dijo, 2 Corintios 1:3, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados por Dios. Porque de manera que abundan en nosotros aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo
Por predicar la palabra lo apedreaban. Por predicar la palabra naufragaba, era perseguido, lo encerraban en la cárcel y él decía: Padre de toda consolación, el cual me permite pasar por tribulaciones y por pruebas para que yo aprenda con esa consolación de Cristo a consolar a otros. ¿O en qué momento vas a demostrar tu fe? ¿O en qué momento vas a poder, cómo vas a poder tener un testimonio para consolar a otro si no fuiste consolado? Benditas sean las pruebas y las tribulaciones y las persecuciones, porque me hacen crecer, me hacen acercar a Dios, me hacen necesitar a Dios. Y hoy se predica un mensaje suave, light, de comodidad y de confort y de que las bendiciones, de que todo esté perfecto y bien. No dice eso la palabra. No está en esta palabra escrito. Por el contrario, a medida que está avanzando el mundo, todo esto va quedando de lado y se transforma en una iglesia cómoda, teatro, confort, donde quiero escuchar lo que quiero oír. Y si no, me voy a ver si escucho una palabra que me guste. Cuidado con la consolación con la que soy consolado en las tribulaciones, puedo consolar a otros. Aún más, Santiago dice en el capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo estoy gozoso en una prueba? Estaban contando ustedes ahí en las pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba les va a producir paciencia y la paciencia va a ser su obra completa, que es la fe. Y en el verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que te aman. No te prometió una vida libre de tribulaciones, de aflicciones y más. Como lo viste en cada uno de ellos, te prometió una corona de vida. Te prometió una vida eterna, te prometió su presencia. Cuanto más necesito de Dios, cuanto más fuerte es la prueba, la tribulación, más me acerco al Señor. Benditas sean las tribulaciones y las pruebas si es con Dios. Gracias a esos grandes hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por esta palabra, hoy tenemos una iglesia alrededor del mundo. Pero una iglesia que se acostumbró a no ser perseguida, a ser libre, y lo transformó en libertinaje, a decir cualquier cosa, a hacer cualquier cosa. Cuando dieron su vida por ese libro que tenés en la mano y por esa palabra, valorala, léela, vivila, anhelala. Y por sobre todas las cosas, en el medio de la prueba que estés pasando, en el medio de la tribulación que estés pasando, no te quejes, no te sientas el único mártir. No, acércate a Dios. Decirle: qué bueno, Señor. Gozaos y alegraos. Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, porque es el momento en que vas a ver a Dios. ¿En qué otro momento en esta vida vas a poder acercarte a Dios? ¿Cuándo vino alguien a la iglesia a decir: pastor, vengo a agradecer nada más? Me asusto, yo me tomo una pastilla. No, venimos delante de Dios ante una enfermedad, ante un imposible, ante una necesidad. Son las tribulaciones, son las pruebas, son las circunstancias adversas. Cuando tenés un amigo, una amiga que te dice: bueno, a ver, llévame a tu iglesia. Te dice: a ver, decime algo vos, porque ya probé todo. Son las pruebas, son las tribulaciones, son los momentos de fuego los que nos acercan, benditos momentos que nos acercan a Dios. Donde no tenés más nada, Dios te dice: ahí estoy yo. Porque cuando sos débil, entonces sos fuerte, dice el Señor. A Pablo se lo dijo también. Padre de misericordia y de toda consolación en nuestras tribulaciones. Atribulados, mas no angustiados. No desmayamos.
Pablo sabía de lo que hablamos. O sea, pastor, vine hoy a la iglesia, me tomé el colectivo y yo vine caminando porque el colectivo está caro y me vine en el medio de las calles y llegué y acá estoy sin comer todavía, escuchando la palabra. ¿Cuánto precisamos de aprender de esos hombres y mujeres de Dios? ¿Dónde están? Canta Marcos Vidal. El Elías, el Daniel, el Josué, el Moisés, el Nehemías. ¿Dónde está ese Juan, ese Pedro, ese Pablo? ¿Dónde están en nuestra generación? ¿Qué nos pasó? Por eso te puse hoy, bienaventurados los que guardan la palabra hasta el final. Y te dije que termines, que te quedes ahí en Apocalipsis 22, porque acá relata justamente este final. Antes de que vengamos al altar, tengo un presente para entregarte en el día de hoy y un momento de decisión que te voy a invitar a que hagas en unos momentos. Te leí hoy en Apocalipsis capítulo 22, te leo desde el verso 6. Es el último capítulo de la Biblia, es el final. ¿Te preguntaste si ya estamos viviendo el final? ¿Sabes qué? Jesús viene pronto. Espero que estés preparado, que estés listo. Me dijo estas palabras, dice Juan. Estas palabras son fieles y verdaderas. Este libro que tenés en tu mano, esta palabra es fiel y verdadera. El Señor, Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. ¿Qué va a suceder pronto? He aquí, yo vengo pronto, dijo Jesús. Bienaventurado, feliz, dichoso el que guarda la palabra de este libro. Bienaventurado el que cuando yo venga, o cuando nosotros vayamos, haya guardado esta palabra. Porque tendrá una corona de vida, porque tendrá un galardón, un premio. Porque yo sembré eternidad en tu corazón, y quieras o no, somos todos eternos. Dichoso el que guarda, porque yo vengo. Yo, Juan, oí y vi estas cosas, y después que las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel. Pero el ángel me miró y me dijo, no lo hagas, no te lo aconsejo, porque yo soy consiervo tuyo. Mirá vos lo que le dice el ángel. De tus hermanos, los profetas, de los que guardan la palabra. Los que guardamos la palabra de Dios somos consiervos de los ángeles. Amén. Decí conmigo, yo soy consiervo de los ángeles. Soy un angelito. Claro. Tengo 16, un ángel. Bueno, sí. Pero somos más que los ángeles. Porque cuando vino Jesús, Él nos dijo que éramos consiervos suyos. Que éramos hijos. Adorá a Dios, le dijo el ángel. Ni se te ocurra. O sea, yo no subo y vos bajás. Entonces, mejor adorar al Señor. ¿Querés tener 3, 4 principios para este final que sin duda viene sobre la faz de la tierra con todo lo que estoy viviendo y pasando? Yo creo que el Señor viene pronto. Y también creo que si no viene, nos vamos. Por lo tanto, guarda su palabra. Adorá a Dios. Hacelo hasta el final. No temas ni te quejes por las pruebas o las tribulaciones. Son tu oportunidad de acercarte a Dios. Fíjate bien que sos hijo, como dice el dicho, somos hijos del rigor. Cuando necesitamos, cuando estamos con un problema, con una circunstancia, nos ponemos a leer la Biblia. Nos ponemos a buscar a Dios, oramos más. ¿Por qué? Porque somos así. Hacelo en todo tiempo.
Hacelo en todo tiempo. Mostrarle al Señor que lo amás con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, independientemente de la circunstancia que estés pasando. Y mirá qué interesante lo que le dice. Termino con esto. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto lo discerní anoche, porque no lo había terminado de entender. Y uno lee tantas veces y tantas veces es diferente. Y digo, ¿qué quieres decirnos, Señor? Mirá, no termines de sellar esta palabra, pará, porque el tiempo está cerca. O sea, es tiempo de abrir la palabra, no la selles, no la cierres. Es tiempo de compartir la palabra, de abrirla. ¿Por qué? Porque el injusto va a ser injusto. Fíjate, verso 11. El injusto va a ser aún más injusto. No sé si te pasa, pero a mí me pasa que cuando veo la injusticia, por algo seguí la carrera que seguí, ¿te imaginás que me siento impotente? Me da bronca, me enoja. Y acá el Señor te dice, el injusto vas a ver más injusticia en los últimos tiempos. Fíjate, el que es inmundo va a ser un asco, va a ser más inmundo todavía. Vas a ver inmundicia como nunca viste. El que es inmundo no que está mejor, no, va a empeorar. El que es malo, bueno, ahora Dios, no, va a ser peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, Señor, ante esto? Que no aguanto la injusticia, que no aguanto la inmundicia. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi parte? El ángel se lo dijo. Si sos justo, practica más justicia en estos últimos tiempos. Amén. Si sos justo, practica más justicia. Porque el mal se vence con el bien. Porque no se paga con la misma moneda. Porque se pone la otra mejilla. Aunque te tengan que quemar. Aunque pierdas. Porque así se conquista y se gana. En el reino de los cielos. Y el que es santo por el Señor, santifíquese aún más en estos últimos tiempos, dice. O sea que el que es malo va a ser peor. El que es injusto lo vas a ver más injusto. El corrupto lo vas a ver que es más corrupto. Y vas a decir, ¿y yo, Señor? Vos tratás de ser más justo. Pero si Él es injusto, Él hace las cosas mal y le va bien. ¿Qué es le va bien? Ahí tenemos malos conceptos. ¿Todos los que viste en este video que nos antecedieron les fue bien o les fue mal? ¿Cuál es la medida? Tenemos algo equivocado, tergiversado en este tiempo. Hoy a la iglesia tenés que ir para que Dios te sane, te prospere y todo sea excelente en tu vida. Si no, no es la iglesia adecuada, ni el pastor adecuado, ni el momento adecuado. Eso no está escrito en este libro. El injusto va a ser más injusto. El malo va a ser peor, va a aumentar la maldad, la injusticia. La iglesia de los últimos tiempos, gracias a Dios, volverá a ser una iglesia perseguida. Por eso aprovecha estos tiempos de libertad. Yo fui perseguido. Yo fui apresado. Y viví los tiempos más hermosos en las misiones. Yo vivo y viví tribulaciones. Momentos donde no tenía más nada, ni lágrimas ya tenía. Ya no me salían más. Sin embargo, fueron los momentos que más cerca el Señor estuvo, donde sentí su abrazo, su amor, su presencia. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y termina. Verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye esta palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere cosas a este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad las cosas que están escritas en este libro.
La palabra de Dios tiene que ser vivida, leída, tal cual está en este libro, ni añadiendo ni quitando, como se hace hoy en día. Es tiempo de vivir centrados en la palabra de Dios, de guardar esta palabra. No importa la prueba, no importa la tribulación, no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que vivir, no interesa. Acércate a Dios, busca a Dios como nunca antes, como decía hoy, a gritos, necesitándolo. ¿Qué necesitas? ¿Ser perseguido? ¿Que te pongan en una hoguera? ¿Están en un circo romano? ¿Qué necesitas para buscar a Dios? Tenés libertad, tenés comodidad, tenés la Biblia, tenés una iglesia, tenés pastor, tenés hermanos, tenés hermanas. ¿Será eso, esa comodidad, la que tal vez nos aleja del Señor? Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Ponete de pie en esta mañana, amado hermano, hermana. Jesús viene pronto y su galardón con él. No rebajemos la palabra de Dios. No tengamos miedo o temor a las tribulaciones y a las pruebas, a las enfermedades, a las circunstancias, a las situaciones. Aferrémonos a la palabra de Dios. Escrito está. Porque esto recién empieza, hermano, nunca termina. Bendito sea el Señor de esta palabra. Bendito sea este libro y los que dieron su vida para que hoy lo tenga en mis manos, Señor, que yo lo pueda valorar, leer, vivir. Y cuando venga la prueba, firme en esta palabra. Y cuando venga la tribulación, vendrá también el consuelo de Dios y con ese consuelo consolaré a otros. Porque un día voy a ver y voy a vivir esta palabra eternamente. Por eso quiero hacerte este desafío. Que vengas delante del altar esta mañana diciéndole al Señor, Señor, yo creo en tu palabra. Si trajiste el libro hoy por el que tantos dieron su vida y hoy están gozándose en la eternidad. No de manera emocional. No tengo ninguna palabra profética, yo no soy profeta, ni quiero serlo. Está escrita la profecía acá. Tengo esta palabra para darte. Todo lo que está escrito en este libro de la ley. Nada que quitar, nada que añadir. Es todo lo que necesitamos para esta vida. Tómala en tus manos ahí donde está. Y vení primero delante del altar. Después yo te voy a entregar un presente y voy a orar para que en los buenos tiempos y en los tiempos de prueba y de tribulaciones le puedas decir al Señor, yo creo en tu palabra, creo en tus promesas. Creo en esta palabra, vivo esta palabra, guardaré esta palabra con mi vida. Porque tú vienes, Señor, y me encontrarás viviendo la palabra de Dios.